Bueno, seguimos hablando de lo que está sucediendo en el ámbito nacional. Tema central hoy en el país tiene que ver con el debate en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación, del proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno. Comenzó a las 11 de la mañana cuando el oficialismo y sus aliados políticos lograron el quórum necesario. Se está debatiendo el proyecto de ley en estos momentos. Hay que contar además que se produjeron algunas incidencias fuera de lo que es el Parlamento argentino, en la Plaza de los Dos Congresos, una nutrida movilización, manifestación con incidentes con la policía. Varias personas, manifestantes detenidos, algunos efectivos de las fuerzas federales que resultaron heridos. Esto está aconteciendo en estos momentos allí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como decíamos, se espera un amplio debate, teniendo en cuenta que son muchos los oradores que van a hacer uso de la palabra. Luego estarán sobre el cierre, finalizando su alocución, los jefes de bloque, y luego se va a votar en general y en particular este proyecto de ley. Pero estamos trabajando en vivo desde el Congreso de la Nación. Está nuestro compañero de tareas, Mauro Rosales, con precisiones sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Mauro, te saludamos desde Santa Fe. Buenas noches. Maximiliano, buenas noches para todos. Así es, estamos en el Salón de las Provincias del Congreso de la Nación, en el Senado, porque continúa este debate de la reforma laboral. Empiezan por lo menos las exposiciones finales y luego los jefes de bloque, que son 10, que van a tratar de dar un cierre a esta sesión que comenzó cerca de las 11:15 de la mañana y que por lo menos se va a extender hasta el horario de la medianoche, porque allí va a ser la votación general de este proyecto que por lo menos propulsa el Gobierno Nacional. Hay mucha expectativa con lo que ocurre aquí dentro, teniendo en cuenta que el oficialismo considera que va a tener el aval y los votos necesarios. Recordamos que ayer por lo menos la senadora Patricia Bullrich hablaba que tenían entre 42 y 44 votos, con el apoyo de algunos sectores como del PRO, del radicalismo, de algunos bloques regionales, de la coalición cívica. Lo cierto es que, bueno, por lo menos aquí varios sectores manifestaron su posicionamiento con esto, y las últimas modificaciones que se realizaron en el proyecto original le dieron luz verde por lo menos al gobierno, primero a dar el quórum necesario con 38 senadores presentes, y luego en el debate que comenzó cerca de la media mañana, donde por lo menos siguen confiando desde Casa Rosada que van a tener el aval y la media sanción aquí en el Senado. Por lo menos las modificaciones que se han realizado trajo un poco de alivio a los gobernadores, este capítulo de ganancias, que por lo menos ellos manifestaban de que iban a tener una pérdida de 3 billones de pesos. Lo mismo con el tema de las cuentas bancarias, no van a utilizarse las billeteras virtuales para el pago de los salarios. Esto también trajo una calma para el sector bancario. Hay que ver qué pasa con el tema del pago de indemnizaciones, que esto por lo menos trajo mucha tela para cortar, porque no contempla, por ejemplo, el tema del saldo anual complementario, conocido como aguinaldo, las vacaciones. Bueno, desde la oposición marcaron esto, por lo menos que no están conformes con esto y que van a mostrar su disidencia en la votación final. Durante la jornada de hoy hubo algunos incidentes durante la tarde, por ahora mermaron, pero las fuerzas federales de seguridad siguen apostadas en todo el perímetro del Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que todavía no se llevó a cabo la votación general y se prevé que sea en horarios de la madrugada. Mauro, has estado desde el comienzo allí en las inmediaciones del recinto. Ha habido pronunciamientos, sobre todo del arco opositor, con fuertes cuestionamientos a la iniciativa oficial. Se habla de un plan estratégico para despidos masivos en la Argentina. Bueno, ¿qué es lo que dice el bloque opositor al respecto? Bueno, por un lado no acompañan porque consideran que el empleado no se siente protegido en varios puntos, consideran también de que no hay una modernización laboral, sino hay una quita de derechos. Marcaron muchos o hicieron alusión a la situación actual del país, teniendo en cuenta que se conoció el día de ayer la inflación del mes de enero, que fue alta, 2,9%, de que hoy los salarios quizás no están acordes a la situación actual. Bueno, hicieron mención mucho a la situación de gestión también del gobierno, en varias críticas con el tema del financiamiento universitario, de que hoy en día quizás
los chicos no salen preparados para afrontar un primer empleo. ¿Qué va a pasar con eso también? Bueno, varios puntos que por lo menos aquí los legisladores de la oposición confirmaron que no van a acompañar y que no están de acuerdo. Por lo menos el punto para mí más importante tiene que ver con el pago indemnizatorio. Sí. Recordamos que el gobierno también había fijado el salario mínimo vital y móvil hasta el mes de agosto por decreto, por lo cual, bueno, desde la oposición insisten en que los salarios hoy están muy bajos, no alcanzan y que de alguna manera no van a acompañar este proyecto de reforma laboral. Bien, en el terreno de las especulaciones, teniendo en cuenta la posibilidad de que el gobierno cuente con el número de votos afirmativos necesarios para la media sanción, todavía queda margen para introducir modificaciones en la Cámara de Diputados. Al parecer, lo que tengo entendido, si se aprueba aquí, va a pasar directamente a la Cámara Baja, que se trataría, por lo menos a final de este mes, cerca del 25, es lo que por lo menos se traslució aquí en el Senado de la Nación. Van a intentar desde el oficialismo, porque allí quizá tiene una tarea más ardua, ¿no? Sí. Porque son 257 diputados, aquí son 72 senadores. Por lo menos acá ya tienen el aval de que van a tener el acompañamiento de algunos bloques. Van a tratar de conservar el proyecto con las últimas modificaciones que se realizaron hasta ayer a la noche y tratar de preservar ese proyecto. Hay que ver qué es lo que sucede en la Cámara Baja. Yo creo que allí por lo menos la oposición va a tener una posición mucho más dura y bueno, va a ser tarea también del oficialismo en ver cómo van a ser estos días, si por lo menos hoy logra la media sanción aquí en el Senado. Bien, es una prioridad para el gobierno finalizar el periodo de sesiones extraordinarias antes de que comience marzo con la sanción definitiva de este proyecto de ley, así que vamos a estar muy atentos. Te agradecemos la cobertura y este contacto con el canal público de la provincia de Santa Fe, muy amable. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Mauro Rosales trabajando directamente desde el Congreso de la Nación. Nos quedamos allí en ese lugar. Uno de los oradores en horas de esta tarde. Santa Fe tiene 3 representantes en la Cámara Alta, 3 senadores nacionales por Santa Fe. Uno de ellos es Marcelo Lewandowski, que adelantó ya su voto contrario a este proyecto de ley. Esto decía al momento de hacer uso de la palabra. El trabajo es una mercancía para esta ley. Y para nosotros el trabajo es un ordenador social. Porque hablan de rigideces, en realidad hablan de los derechos de los trabajadores. Hablan de costos laborales y es el salario del laburante. Fíjense que hasta han sacado premios, vacaciones, cuando los tienen que indemnizar solamente el básico. Todo lo demás no corresponde. Pero hay otra cuestión que es fundamental y que es el modelo de país que quieren. El individuo con el individuo. Basta de organizaciones intermedias, porque este proyecto de ley, que después sacaron algunos artículos, no solamente le pega a los sindicatos, sino que también a las entidades intermedias que vinculan a los empresarios, que lo postergaron, pero claramente está pensado que a partir del 1 de enero del 2028 se eliminan. Entonces, no solamente que los trabajadores no van a tener en un modelo sindical que muchos critican, podemos criticar a quienes conducen alguno de sus sindicatos o a delegados, y cada uno puede tener el derecho a decir quién es mejor o quién es peor. Pero el modelo sindical argentino es uno de los que mejor vistos está en el mundo. Después se puede criticar, insisto, a la persona que lo pueda conducir. Cuando uno tiene una lesión o una enfermedad producto de algo que no hizo en su trabajo, le van a pagar menos. Y dice, si el problema de salud fue producto de una actividad voluntaria y consciente que implicaba un riesgo, le van a pagar el 50%. ¿Qué está diciendo? Si vas a jugar al fútbol y tenés una lesión grave, vas a cobrar el 50% menos. Te vas del trabajo a tu casa y en tu casa sentate en una reposera, no vayas a hacer cosas que te tuerzas un tobillo, porque te van a pagar el 50% menos. O si un laburante va y se sube una escalera para pintarse su propia habitación, su propia casa, también puede significar una lesión de riesgo que tomaste vos porque quisiste subirte a la escalera. ¿Dónde está el beneficio para los trabajadores? ¿O en cuál de todas estas me habla de beneficios para los trabajadores? O sea, en el país de la libertad te dicen qué tenés que hacer con tu tiempo libre. No vayas a lesionarte en una actividad riesgosa
andando en bicicleta porque estás complicado. Y una mención especial también para la profesión de donde provengo, que es el periodismo y el estatuto del periodista, que no es que lo han quitado, lo han postergado junto con otros estatutos, como de los choferes, viajantes, peluqueros, para derogar el 1 de enero del 2027. Y es parte también del disciplinamiento social para con los laburantes y en este caso el disciplinamiento para quienes se atrevan a decir algo que no convenga a este modelo de país. Bueno, está allí la exposición que realizaba en horas de esta tarde el senador por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, del Frente de Todos del Partido Justicialista. Claro está, hay posiciones encontradas. El respaldo, obviamente, que le ha dado el proyecto de ley del gobierno cuenta con diferentes fuerzas políticas. El PRO, la Unión Cívica Radical, partidos aliados, estructuras provinciales que van a acompañar esta iniciativa. Quien también habló en la tarde de hoy es Carolina Lozada, senadora nacional por Santa Fe de la Unión Cívica Radical, que defiende el proyecto de ley. Se mostró muy crítica con aquellos que defienden la añoranza setentista de la oposición. Siento que hoy estamos realmente discutiendo y debatiendo algo que es mucho más que una ley. Es mucho más que modernizar una ley, porque es algo que puede ser el puntapié inicial o el peldaño fundamental para que Argentina empiece realmente a crecer. Porque si no tenemos gente que está trabajando en blanco, estamos teniendo gente esclava, sin derechos, ¿no? Yo creo que es mucho más que eso. Hoy me parece que tenemos la oportunidad histórica de cambiar el rumbo de muchas de esas personas que a lo mejor no van a tener derecho tampoco a una jubilación digna, porque están en negro, ¿no? La verdad que si nos ponemos a pensar, ¿qué ley estamos cambiando? ¿Y estamos cambiando una ley que funciona? ¿Estamos cambiando una ley que funciona en este momento? Casi la mitad de los trabajadores en Argentina lo hacen en negro. Y si vamos a los más jóvenes, si vamos a los trabajadores que están entre 16 y 24 años, directamente podemos decir que el 70% de los trabajadores más jóvenes trabajan en negro. Esos trabajadores no tienen derecho a nada. Esos trabajadores hoy son parte de esa esclavitud de la que hablaba la senadora preopinante. Hoy directamente vemos que la gente no quiere tomar, la gente que tiene empresas chiquitas, comercios, no quiere tomar empleados. No quiere tomar empleados, gente en blanco, por supuesto. ¿Por qué? Porque es caro o porque tiene mucho miedo a la litigiosidad. Esa litigiosidad es la que queremos limitar. Justamente porque esa litigiosidad está dejando sin trabajo a muchísimas familias. A ver, ¿cómo regulamos el trabajo actual con una ley del siglo pasado? No se puede. Necesitamos modernizar esta ley. Y también puede pasar que esta ley, obviamente no va a durar 50 años más. Puede pasar que muy pronto tengamos que volver a modificar esta ley, justamente por la velocidad de los cambios que tenemos hoy en día en el mundo, por la velocidad de la tecnología, por todos los cambios que se van dando y por los trabajos que hoy a lo mejor vislumbramos, que no van a ser los que realmente se den. Entonces, realmente necesitamos modificar esta ley.